¿Alguna vez te has preguntado qué hay de cierto en la leyenda de la Atlántida? Esa ciudad mítica, avanzada y poderosa, que desapareció bajo las olas en un solo día y una noche. ¿Es solo un cuento o podría haber existido de verdad? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los misterios más grandes de la historia para separar el mito de la realidad. Prepárate, porque vamos a explorar las pistas más serias que existen sobre la legendaria Atlántida. Todo comienza con un solo hombre, el filósofo griego Platón. Alrededor del año 360 a.C., en sus diálogos Timeo y Critias, Platón nos describe una isla-continente situada más allá de las columnas de Hércules, que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Según él, la Atlántida era una civilización increíblemente rica y poderosa, con una ingeniería asombrosa, canales circulares, puentes, templos recubiertos de metales preciosos y un ejército formidable. Su capital, también llamada Atlántida, era una maravilla de la arquitectura. Platón cuenta que los atlantes, descendientes del dios Poseidón, eran virtuosos al principio, pero con el tiempo se corrompieron por la avaricia y el poder. Decidieron conquistar el mundo conocido, arrasando todo a su paso hasta que se toparon con los atenienses. Según la historia, la antigua Atenas, en una muestra de valentía y honor, logró detener la invasión atlante. Poco después, como castigo divino por su arrogancia, la Atlántida fue sacudida por violentos terremotos e inundaciones y se hundió en el océano para siempre. Ahora, la gran pregunta, ¿Platón estaba contando una historia real o simplemente creó una fábula para enseñar una lección moral? La mayoría de los historiadores y arqueólogos clásicos se inclinan por lo segundo. Para ellos, la Atlántida es una alegoría, una advertencia sobre los peligros de la soberbia y la corrupción, y un elogio a la sociedad ideal que representaba Atenas. Después de todo, Platón era un filósofo, no un historiador. Utilizaba historias para ilustrar sus ideas. Y la Atlántida podría ser su ejemplo más famoso. No existe ninguna otra mención a la Atlántida en ningún texto antiguo anterior a Platón. Ni los egipcios, de quienes supuestamente provenía la historia, ni otros griegos como Heródoto, el padre de la historia, la mencionan. Esto es un gran punto en contra. Pero, ¿y si Platón se basó en un evento real para crear su mito? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Una de las teorías más populares y con más respaldo científico apunta a la civilización minoica. Esta cultura floreció en la isla de Creta y otras islas del Egeo como Cera, hoy conocida como Santorini. Los minoicos eran una potencia marítima, con palacios impresionantes como el de Cenosos, un arte sofisticado y una red comercial que se extendía por todo el Mediterráneo. Eran, en muchos sentidos, una civilización muy avanzada para su tiempo. Alrededor del año 1600 a.C., el volcán de Tera protagonizó una de las erupciones más violentas de la historia humana. La explosión fue cataclísmica. Se estima que fue cientos de veces más potente que la bomba de Hiroshima. La erupción destrozó la isla, provocó tsunamis gigantes que barrieron las costas de Creta y cubrió la región de ceniza volcánica, alterando el clima global. El centro de la isla de Tera colapsó, formando la caldera que hoy vemos. Una isla que se hunde en el mar tras un cataclismo. La similitud con la historia de Platón es innegable. El arqueólogo griego Spiridon Marinatos fue uno de los principales defensores de esta teoría. En la década de 1960, sus excavaciones en Akrotiri, en Santorini, desenterraron una ciudad minoica increíblemente bien conservada bajo metros de ceniza volcánica. Una especie de Pompeya del Egeo. Las casas de varios pisos, los frescos llenos de vida que mostraban barcos, delfines y paisajes exóticos, revelaron una sociedad rica y conectada con el mar. La destrucción de la civilización minoica a causa de este desastre natural pudo haber sido la inspiración real, una memoria histórica que se transmitió durante siglos hasta llegar a oídos de Platón, quien la adaptó y la magnificó para crear su relato. Claro, hay problemas con esta teoría. Santorini está en el mar Egeo, no más allá de las columnas de Hércules en el Atlántico. Además, la erupción ocurrió unos 900 años antes de la época que Platón describe. Los defensores de la teoría argumentan que pudo haber errores en la traducción de los textos egipcios originales o que Platón simplemente cambió la ubicación y la fecha para que su historia encajara mejor con su propósito filosófico. Pero si no fue Santorini, ¿dónde más podría estar? A lo largo de los siglos, la gente ha buscado la Atlántida en casi todos los rincones del planeta. Algunos la han situado en las Bahamas, basándose en extrañas formaciones rocosas submarinas como el Camino de Bimini. Otros han mirado hacia España, cerca del Parque Nacional de Doñana, donde se cree que pudo existir una gran ciudad portuaria llamada Tartessos, que desapareció misteriosamente y que algunos identifican con la Atlántida. También se ha propuesto su ubicación en las Azores, Canarias, Malta, e incluso lugares tan lejanos como la Antártida o Sudamérica.
Una de las búsquedas más serias en tiempos modernos fue la del congresista y escritor Ignatius Donnelly en el siglo XIX. Su libro, Atlántida, el mundo antediluviano, se convirtió en un éxito de ventas y revivió el interés popular por el mito. Donnelly creía que la Atlántida era una civilización real, la madre de todas las grandes culturas antiguas, desde los egipcios hasta los mayas. Para él, las similitudes en la arquitectura, como las pirámides o en las leyendas de un gran diluvio en diferentes culturas, eran pruebas de un origen común, la Atlántida. Sin embargo, la arqueología y la genética modernas han demostrado que estas civilizaciones se desarrollaron de forma independiente. Otro nombre importante es el de Edgar Cayce, un famoso psíquico estadounidense que en la primera mitad del siglo XX afirmó tener visiones de la Atlántida. Según él, los atlantes poseían una tecnología increíblemente avanzada, incluyendo cristales de poder y naves voladoras. Dijo que los registros de la Atlántida se encontrarían en algún momento cerca de Bimini. Estas afirmaciones, aunque fascinantes para muchos, pertenecen al ámbito de lo paranormal y no tienen ninguna base científica. Entonces, volviendo a las pruebas serias, ¿qué tenemos? Tenemos el relato de Platón, que es muy detallado pero probablemente una alegoría. Tenemos la conexión con la civilización minoica y la erupción de Thera, que es la teoría más plausible desde un punto de vista histórico y geológico, a pesar de sus inconsistencias geográficas y temporales. Y luego tenemos un sinfín de teorías especulativas sin pruebas sólidas que las respalden. A día de hoy, la comunidad científica mayoritaria considera que la Atlántida, tal como la describió Platón, nunca existió. No se ha encontrado ni un solo resto arqueológico que pueda ser identificado de forma concluyente como Atlante en el Océano Atlántico. Las tecnologías de exploración submarina, como los sonares y los vehículos operados a distancia, han cartografiado gran parte del fondo marino y no han encontrado rastros de una ciudad sumergida de tal magnitud. Pero la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. El océano es inmenso y misterioso, y todavía quedan muchos secretos por descubrir en sus profundidades. Quizás la Atlántida no fue una gran isla al continente, sino una ciudad costera más pequeña que fue tragada por el mar debido a un tsunami o a la subida del nivel del agua. Hay ejemplos reales de esto, como la ciudad de Heracleion en Egipto o Pavlopetri en Grecia, ciudades antiguas que hoy yacen bajo el agua. Al final, la Atlántida representa algo más que una simple ciudad perdida. Es un símbolo de nuestro anhelo por un pasado glorioso, una utopía perdida, y un recordatorio de la fragilidad de nuestra propia civilización frente a las fuerzas de la naturaleza y nuestra propia arrogancia. La leyenda de la Atlántida ha inspirado a incontables exploradores, escritores y soñadores durante más de 2 milenios, y esa es quizás su verdadera magia. No importa si existió o no, la búsqueda de la Atlántida es, en realidad, una búsqueda de conocimiento sobre nuestro propio pasado, sobre nuestros orígenes y sobre nuestro lugar en el mundo. La historia nos enseña que incluso los imperios más poderosos pueden caer. ¿Tú qué piensas? ¿Fue la Atlántida un lugar real, una memoria distorsionada de la catástrofe minoica, o simplemente la mayor fábula jamás contada? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leerla. La discusión sigue abierta y el misterio, por ahora, permanece intacto, esperando en las profundidades del tiempo y del océano. Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades del mito y la historia. Si te ha gustado el video, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras en los grandes misterios del mundo. Nos vemos en el próximo video.